¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegué ahí? Wow, es una historia también muy personal. Bueno, yo soy Lina Salazar y estoy basada en Washington, D.C., en Estados Unidos. Y desde yo llegué a Washington en 2012. Pues la cocina tiene un final, o sea, todo lo que pasaba ya con el cacao, con el café, pues llega un plato y en el plato tú tienes una oportunidad pequeña, una ventana, sí, para comer bien y sano, pero además para reflexionar sobre qué hubo detrás. Total. Y yo llevo un año tratando de entender como, bueno, yo quién soy en este camino. Y un poco como que el podcast me ha ayudado a decir, mire, toda esta exploración que yo he venido haciendo, pues es como coherente. Tú sabes, uno necesita una coherencia como para sobrevivir y buscar su espacio, ¿no? Entonces, por eso cuando vi que tú estabas en Fresh Farm, y ahora ya te dejo a ti, dije, esto tiene mucho que ver con la conversación sobre la relevancia de los sistemas locales de comida o de los local food systems. Sí. Que además es la conversación sobre, oiga, huella de carbono, comercio internacional complicado, regulaciones, sí, de debida diligencia en Europa. Y aquí en el sur global estamos diciendo, bueno, ¿cómo nos vamos a ajustar a los deberes de no deforestación? Pero hay un pedazo de esa conversación que es local, acá en Colombia y yo creo que en el mundo. Sí. Entonces, yo quisiera que me cuentes eso. Después de terminar la maestría en Nueva York y empecé a trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí estuve 5 años y luego me certifiqué como Health Coach en salud. Y digamos que, y esto no hablo casi, pero lo que digamos empezó siendo como mi práctica de health coaching, como algo que yo quería hacer on the side, al lado, algo como porque me interesaba, me apasionaba, no era que yo quisiera vivir de eso, ni mucho menos. Mi interés real después del BID era estar en sistemas alimentarios. ¿Se dice sistemas alimentarios o sistemas alimenticios? Sí, yo siempre está la discusión de si es food systems pero aquí lo llaman mucho como cadenas agroalimenticias, no systems, sino como cadenas. Claro. Pero al final me parece que el mundo está aceptando esa palabra de food systems Aquí usamos food systems, o sea, la gente. Entonces, pero digamos que eso no se estaba moviendo y por eso yo decidí hacer mientras tanto lo de health coaching y eso empezó a tomar como vida propia, empezó a crecer en el sentido de que yo me metí como en un hoyo de investigación, de entender y leer y encontré que lo que quería hacer no era, digamos, enseñarle a la gente a tomar el smoothie, hacer la ensalada, eso no era lo mío. Lo mío era más profundo, digamos, yo quería, y lo que hice por 4 años fue con un enfoque de psicología de la alimentación, no tanto qué como, a qué hora, si es en ayuno después sino por qué como lo que como y qué hay en mi mente, qué emociones hay en mi mente cuando lo como. Entonces, y eso, digamos, de nuevo, abrí como una puerta y empecé a entender sobre enfoques sobre salud en todas las tallas, health at every size, alimentación intuitiva, y además entendí las conexiones que hay de estos enfoques con justicia social, etc. Entonces hay un montón de cosas ahí que empecé a descubrir que me encantaron, claro. Pero el mundo del emprendimiento es muy difícil, tú lo sabes. Y por mi personalidad, digamos, más rígida, que le gusta la certidumbre, ser emprendedora era muy difícil. Y fueron 4 años donde aprendí un montón, construí, tenía un podcast, una comunidad grande en Instagram, tenía cursos en línea, cursos en persona, trabajaba con empresas, pero la incertidumbre de que no podía producir lo que antes estaba produciendo en el video era durísimo. Claro. Para mí. Entonces, y después de eso... Para todos, los emprendedores, sí. Como la gente tiene esta sensación de que uno no vive esa incertidumbre, pero yo ahora que estoy en los temas de salud mental que te contaba, lo que pasa es que uno se vuelve, como que uno tiene como un blindaje que al final termina siendo muy suave, pero no está igual de estresado por la incertidumbre, ¿no?
Solo, incluso yo creo que hay gente muy madura que dice, no, yo no administro esta incertidumbre. Para mí eso es madurez. Yo simplemente era como, ese vértigo parecía que tocaba, pero pues parece que no necesariamente toca, ¿no? O sea, uno podría no ser emprendedor o... Es tolerancia, como el clímax del dolor. Sí. Yo oí muchas veces, sobre todo a mi esposo, a Joe, que decía, piénsalo bien, porque yo también estaba como empujando una roca y ese no era el camino para mi salud mental, para mi salud mental. Y yo seguí empujando, digamos, creo que me pasé un año y medio. Y pues después de eso llegó la pandemia, ¿sabes? Total, yo vivía de los contratos con empresas y eso pues ya no funcionaba, los talleres de meditación, en persona, eso ya no funcionaba. Entonces regresé a Desarrollo Internacional y estuve haciendo consultorías con el Banco Mundial. Pero creo que, digamos, llegando a este punto, creo que tengo que volver hacia atrás al pasado, y es que, digamos, la razón por la que empecé ese recorrido en sistemas alimentarios, en food systems y con el health coaching es porque yo tuve un trastorno alimenticio, bulimia, por muchos años. Casi la mitad de mi vida, bueno, ya no es la mitad, 15 años. Puedes seguir diciendo. Casi 15 años y digamos que parte de mi recuperación, hubo muchos ingredientes, pero uno de esos ingredientes fue aprender más sobre lo que como, qué estoy poniendo en mi cuerpo. Claro. Y eso, de nuevo, entro como ¿cómo se dice? Un rabbit hole, abro una puerta y me voy por ese túnel de investigar y aprender, y empecé a entender más el sistema alimentario, y de ahí es que sale mi interés sobre de dónde viene la comida que como, el sistema alimentario, prácticas laborales, bueno, en fin. Y además me siento eso me daba un poco de vergüenza, digamos la verdad, a mí decir que era mi trastorno alimenticio el que me había abierto la puerta a esta pasión por sistemas alimentarios. Pero después leí, en esta época de voracidad con los libros y la literatura, leí un libro de Frances Moore Lapé que se llama Diet for a Small Planet, dieta para un planeta pequeño, no sé si esa es la traducción en español. Lo voy a anotar para dejarlo en las notas. Sí, y te lo puedo pasar desde luego. Y ella habla de que esta es una pensadora, pues, de sistemas alimentarios y economía de la alimentación y demás, y lo que detonó su interés por los sistemas alimentarios fue también un trastorno alimenticio. Entonces, digamos que ahí me sentí legitimada y dije, ok, por aquí me puedo ir. Y eso fue lo que inspiró, digamos, el health coaching, el enfoque que tomé con el health coaching, etc. En 2017, cuando yo me fui del BID, yo, en mi deseo de meterme en el tema de sistemas alimentarios, pero a nivel local, además, porque pues cuando uno está en el desarrollo internacional, primero pues en el BID estaba mucho con la región, ¿no? Y vivía como en una burbuja de América Latina, pero en Estados Unidos, en DC. Y cuando estaba en el Banco Mundial, lo mismo, hablaba uno con, no sé, Turquía, Nepal, sí, pero estaba desconectada de lo local. Y cuando yo me fui del BID, me le propuse como miembro de la junta directiva de una organización pequeña que se llamaba Community Foodworks. Ellos operaban mercados agrícolas en Washington. Y yo fui miembro del board ahí como 3 años o 2 años. Y digamos que fui miembro del board durante un periodo importante en el sistema alimentario local, que es cuando Community Foodworks se fusiona con Fresh Farm, que es donde estoy ahora. Estas dos organizaciones se fusionaron en 2019. Y digamos, yo era miembro del board de Community Foodworks durante esta transición y durante esta fusión, y luego pasé a ser miembro de la junta directiva de Fresh Farm. Mira. Entonces, digamos que esto no fue planeado, pero mi deseo de ser parte, digamos, de entender el sistema alimentario local, ser parte de lo que estaba pasando, del movimiento, me llevó a ser parte me motivó a buscar ser parte del miembro de la junta directiva de Community Foodworks, porque me parecía una organización chévere. Y luego pasó esta fusión con Fresh Farm, y ahora Fresh Farm, luego de esta fusión, somos la tercera
organización de sistemas alimentarios más grande de Estados Unidos, la tercera más grande de Estados Unidos en términos de la red de nuestros agricultores y productores y del número de mercados que operamos. Y somos la primera. Es un impacto en una zona de Estados Unidos muy grande, ¿no? Yo he estado viendo los números así. Exacto. Somos la tercera en Estados Unidos, pero después de una en California y otra en Nueva York. Pero somos la más grande de lo que se llama el medio atlántico, el Mid-Atlantic, o el Atlántico Medio. Sí, que es como pues la mitad de Estados Unidos al este, en el lado del Atlántico. Y es una organización fantástica. Pero volviendo al recorrido, en 2024, en diciembre de 2022, me lancé, porque esto lo consideré por un par de años, me lancé y le propuse al director ejecutivo le manifesté que yo quería ser parte del equipo en Fresh Farm. Y funcionó, las cosas funcionaron y ahora desde hace año y medio, soy la gerente senior para relacionamiento con donantes, Senior Manager for Donor Engagement, parte del equipo de desarrollo, del equipo de development. Y pues esto ha sido un recorrido, claro, porque es mi primera vez en el campo de las ONGs sin ánimo de lucro, y también en el tema de recaudación de fondos de desarrollo, de development. Hasta ahí. ¿Se entendió el viaje, el recorrido? De hecho es muy interesante, pero tengo ahí como cosas que me parece valioso que cuentas. Al principio de la conversación hablábamos un poco de mi propia historia, ¿no? Yo hice el camino inverso. Trabajé primero con productores en un país, digamos, como Colombia, en vías de desarrollo, y después trabajé con corporaciones fuera que estaban reflexionando sobre a quién compraban sus cosas. Y esa reflexión presionada o por la regulación, o por el consumidor, o por el inversor, ¿no? Y digamos que ha parecido a ti como que estuve como en esa doble camino entre lo local, primero en lo global, y después en lo local. Y llegué al plato, vuelvo a decir eso, que curiosamente yo llego al plato principalmente, por fortuna, por el sabor y por el gusto de probar la diversidad de las cosas, por los trabajos que tuve y por haber tenido la oportunidad de viajar tanto. Yo estuve en cadenas de valor alimentarias, pues de principio a fin, o sea, viendo cómo se producía vino, champaña, café, cacao, y eso en Colombia y en el mundo. Sí. Y a mí eso siempre me interesó, o sea, el hecho de que un café sepa distinto, aunque te lo tomes como tinto, prensa francesa, eso me parecía apasionante. Y digamos que el tema de la salud pues no es tan relevante para mí, digamos, es como pues yo como, pero uno llega a eso. Entonces sí me gustaría un poquito que antes, es como esa primera parte de esta historia que tiene que ver los sistemas alimentarios con la salud, ¿sabes? Porque uno es claro, no coma tanta grasa, pero ahora dicen que sí comas, ¿no? ¿Cómo haces para conectar eso? Pues un sistema alimentario, ¿qué es? Es lo que pasa desde que se planta la semilla y la producción, la distribución, el consumo, hasta que llega a tu plato, como tú estabas diciendo. Uh-huh. Para mí, personalmente, yo estoy tratando de mirar cómo articulo esto, pero mi problema con la comida, claro, estaba influenciado por un montón de factores emocionales, históricos, de relación con el cuerpo, y en últimas era una adicción a la comida, o una adicción a escapar de emociones a través de la comida. Y hay unas comidas, unos alimentos, y estoy tratando de tener cuidado porque no quiero tampoco demonizar los alimentos. De nuevo, no es cómo comes o lo que comes solamente, sino por qué lo comes, cómo lo comes, en qué circunstancias lo comes, qué detona que lo comas, qué motivación. ¿Sabes? Hay un montón de cosas antes de que yo me quiera comer ese croissant. Y yo empecé a descubrir, observándome, que había alimentos
que no me hacían bien. Y esto es como un ejercicio de observación, reintrospección, de conciencia, ¿sabes? Entonces empecé a intentar buscar esos mismos alimentos, pero menos procesados, o con menos ingredientes, y eso me llevó de nuevo a aprender, ok, pero no entiendo por qué unos alimentos tienen que tener 7 ingredientes y por qué todo tiene que tener fructosa de maíz, o por qué todo tiene que tener aceite de soya. ¿De dónde viene esa soya? ¿Cómo se produce esa soya? El 98% de la soya en este país es genéticamente modificada. El maíz también. Eso quiere decir que básicamente la soya y el maíz son básicamente casi omnipresentes en la cadena alimenticia en Estados Unidos. ¿Sabes? Y después entonces te vas a la investigación que se ha visto sobre los efectos de alimentos altamente procesados en la salud, etcétera. Entonces, digamos que cuando entré, abrí esa puerta y empecé a investigar, empecé a entender qué era lo que tenía que hacer por mí, por mi cuerpo, por mi salud mental, no para ser flaca, no para bajar de peso. ¿Sabes? La meta dejó de ser como esto porque tiene calorías, porque me va a engordar, porque necesito ir de paseo a la playa en un mes y tengo que hacer dieta. No, esa ya no era la motivación. La motivación es qué alimentos ayudan a que yo esté cuerda, que eso es lo que yo quería. Ya llega un momento en que ya no era, el cuerpo es cuando tú tocas fondo, que es cómo hago para estar cuerda. Y obviamente no fue solo la comida es uno de los componentes. Pero no es solo la comida, no me quiero ir tanto al tema de mi trastorno alimenticio ni nada, quiero que nos quedemos en el sistema alimentario, pero la comida es un gran componente de eso, y descubrir qué era lo que me hacía sentir cuerda y entender cómo se había producido esa barra de chocolate, o cómo se había producido ese pan, o el arroz. No era ¿sabes? No era tanto restricción, sino cómo selecciono la calidad de lo que estoy poniendo a mi cuerpo y a mi mente. Entonces, no sé si así respondo tu respuesta. No quiero de hecho me gusta como una reflexión de fondo. Hay una reflexión de fondo en esto, que es con un agrónomo que tuvimos hace poco, los sistemas alimentarios globales, y todavía no hemos llegado a Fresh Farm, que son los locales, tienden a sobresimplificar la capacidad productiva de un ecosistema, ¿no? Entonces tú modificas el maíz y modificas el arroz, o cualquiera de estos que estamos, o el tomate, es el caso que él ponía, para poder tener un producto estandarizado que además permita producir con más eficiencia, sí, ser más productivo en términos de volumen. Pero esa productividad tiene un problema en la salud del planeta, ¿no? En la salud del suelo, pero pareciera, y a mí me parece que eso tiene que ver directamente con los sistemas alimentarios, que termina teniendo un impacto también en la salud de las personas. No, Juan, 100%. Y si tú, Estados Unidos es un país de unas ironías impresionantes, pero a lo que voy es a que tú tienes, por un lado, campañas en contra de la obesidad. Y quiero ser muy también cuidadosa, porque desde el enfoque yo cuestiono mucho el concepto de la obesidad. No me voy a ir porque abrimos otra puerta y por ahí me puedo quedar, pero digamos con muchas críticas al peso, a la diabetes, ¿sabes? ¿Y qué hacemos en salud pública para eliminar estas enfermedades, las pandemias de la obesidad, la no sé qué? Pero por el otro lado tienes un lobby fuertísimo del sector privado en el Congreso. Los grandes representantes, las asociaciones de azucareras, las asociaciones productoras de cerdo, la de leche, la de maíz, ¿sabes? El lobby en este país es tan fuerte que logra influenciar las decisiones de las agencias como el USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la Agencia de Drogas y Alimentos, la Food and Drug Administration, la FDA, ¿sabes? Entonces es el mundo al revés. Por un lado tienes una tensión
entre el sistema alimentario que los subsidios del gobierno a los agricultores producen, el lobby de las grandes corporaciones en el Congreso, la tensión entre estas dos fuerzas y la fuerza de salud pública. Estamos preocupados por todos estos temas, de estas grandes pandemias, pero el sistema alimentario no está produciendo esos efectos en salud y también en medio ambiente, en términos la calidad de los suelos, en los niveles de nutrición y nutrientes en los alimentos que consumimos, ya no son los mismos de antes, porque los suelos están tan erosionados por los fertilizantes, los pesticidas, los monocultivos, no hay diversidad en los suelos, entonces el valor nutricional de los alimentos también ha bajado un montón. Considerablemente. Entonces son las ironías del sistema alimentario en Estados Unidos, y a eso súmale obviamente la inseguridad alimentaria, ¿no? Que en este país pues sucede, es una realidad. Esto no es solo no es ajeno a Estados Unidos. La inseguridad alimentaria se vive acá. Yo lo veo en el área donde trabajamos, pues acá en local, y no es un problema exclusivo de los países en vías de desarrollo, para nada. Sí, uno sí ve, entonces hay una relación entre los sistemas alimentarios y la salud, además de la propia tensión, y de nuevo vuelvo al plato, ¿no? Está la tensión institucional de unas cadenas de valor que además son globales, Estados Unidos siendo, que sé yo, el principal productor el principal productor de quesos del mundo, producción de cerdo, los principales productores de maíz. Hay una cadena económica muy relevante en la industria alimentaria que además necesita del lobby por un escenario de competitividad internacional, ¿no? Porque tú tienes en esas cadenas globales primero toda una competitividad pues atada a dónde has puesto ventajas competitivas para producir. Y eso me parece que nos introduce un poquito a esta conversación tengo otra sensación en el mundo de los sistemas agroalimentarios o alimentarios que tiene que ver o hay como una especie de respuesta a esto, que es: necesitamos sistemas más locales, ¿cierto?, que permitan que acerquemos la producción, porque eso nos permite, entre otras cosas, aprovechar la diversidad, digamos, de la propia naturaleza, los distintos tomates, las distintas trigos, arroces, etcétera, pero además pareciera que nos permitiera también un escenario de cuidado del medio ambiente a través del cuidado de los suelos, con modelos un poquito menos intensivos, más complejos, dicen los agricultores, ¿no? ¿Cómo haces tú ese salto? Porque entonces uno explora que eso es lo que pasa a nivel global, eso es lo que estamos comiendo en una barrita, en el arroz, en los productos más procesados o menos, y eso llega como a lo local. Casi que no parece que fuera un salto, pero sí me gustaría como tratar de explicar ese salto, porque yo lo que estoy viendo es que lo que se está diciendo es eso, como necesitamos producir más cerca, comer de más cerca, por muchas razones, y eso puede ayudarnos en nuestra salud, pero además puede ayudar a la salud del planeta, sí, desde los suelos y del planeta. Tengo dos comentarios. No sé que quieres entrar ya en lo local, pero tengo un comentario acerca de lo que estábamos hablando previamente, y es que Estados Unidos es la meca del capitalismo. Y por excelencia el capitalismo favorece la rapidez, la eficiencia, el alto rendimiento, lo rápido, conveniente ahora. Entonces, de ahí que el sistema alimentario en Estados Unidos, las cadenas alimenticias, están dominadas por el alto rendimiento, lograr productos que se pueden consumir inmediatamente. La gente vive rápido, la gente no quiere cocinar, la gente quiere, y más cuando eres de bajos ingresos y tienes que trabajar 2 empleos, ¿sabes? Tú quieres cocinar, pero es más fácil comprarle a tus hijos Chicken McNuggets en el camino al colegio. Entonces los incentivos para un estilo de vida donde se favorezca la comida que cocinas, más natural o menos procesada, no están ahí, no están presentes. Eso era un comentario que quería hacer. Espera, qué pena, que esto es buenísimo, porque he tenido discusiones en el podcast sobre eso, porque es como, hay una especie también, hay otra gente que dice, no, el consumidor debería presionar a la industria de comidas. No es nuestra responsabilidad.
No es nuestra ¿Qué le vamos a dejar? No, es esto, y es algo que pasa mucho, lo veo yo en Estados Unidos, no sé qué está pasando en América Latina tanto, estoy más familiarizada con lo que sucede acá, pero es una narrativa muy del capitalismo también, que es responsabilidad del consumidor. Entonces cuando el tabaco y sabes, la gente fumaba y el cáncer de pulmón y demás, es responsabilidad del individuo. No, es que los problemas de peso, los problemas de diabetes, es tu culpa. Sí. El peso, la carga y la responsabilidad está en el individuo, y sin cuestionar cuáles son los incentivos en el sistema para que yo tome X o Y decisión o tome mejores decisiones. El World Resources Institute, el WRI, ha hecho mucho trabajo en, ¿cómo es que se llamaba? Food Lab, creo que algo así se llamaba, no me acuerdo. Ha hecho trabajo como investigación y más como en la psicología de la alimentación, pero también cómo tomamos decisiones y cómo, digamos, podemos tener menús o el modo como se presenta la comida en un buffet, digamos, o en un restaurante, cómo eso influye en las decisiones de las personas. Entonces, no es responsabilidad del individuo y del consumidor, porque cuando todo el supermercado está lleno de productos procesados, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de comer? ¿Dejamos de comprar? No es nuestra responsabilidad. No. Y eso que no estás hablando de la responsabilidad monetaria, ¿no? O sea, además, la imposibilidad. En Europa el mercado orgánico podía costar 2 veces o 3 el precio de un tomate que no marcaban como orgánico. Y igualmente acá, ¿no? Y acá también es así, esa es la realidad. Entonces, porque de nuevo, yo he hablado con los agricultores de nuestros mercados y algunos son orgánicos, no todos son orgánicos. Algunos tienen prácticas orgánicas, pero no se han certificado porque es muy costoso. Cada año tienes que pagar unas fees, unos costos para mantener la certificación, más la inversión que tienes que hacer en los suelos. O sea, es costoso ser orgánico. Los incentivos no están ahí, los incentivos están por el otro lado. Entonces, este tema de lo local creo que es una transición natural y necesaria que va a seguir sucediendo, que me emociona mucho, y creo que no solo por el tema de, los niveles nutricionales de un tomate que acaban de sembrar o de, ¿cómo se dice?, de sacar de la tierra, y yo me lo comí 8 días después, ¿sabes? No tiene comparación con las manzanas que llevan en un contenedor meses y las sacan cubiertas de cera en un supermercado. Entonces, no solo por valor nutricional, es un aspecto, sino yo creo que uno también muy importante es, la economía local, ¿no? La economía local, los agricultores locales, eso crea resiliencia. Mira, cuando pasó la pandemia, Juan, uno de los estados más importantes para el sistema alimentario en Estados Unidos es California. Creo que California produce como 1/3 de los vegetales que consume Estados Unidos y 2/3 de las frutas y las nueces que consume Estados Unidos. Entonces, la dependencia de Estados Unidos en California es extraordinaria. Cuando pasa una pandemia donde hay disrupciones en las cadenas de valor, en transporte, en distribución, ¿quién va a alimentar al resto de Estados Unidos? Entonces, si tú no tienes sistemas alimentarios locales de producción, distribución, consumo, locales, fuertes, sólidos, no hay resiliencia. Este país no tiene resiliencia. Claro. ¿Sabes? Entonces, para mí ese fue cuando sucedió la pandemia, que yo fui testigo, digamos, de la presión hacia los mercados de Fresh Farm para producir, para estar abiertos, para crear métodos de pedidos en línea, en cosa de semanas. Es que esto fue impresionante. O sea, el nivel de trabajo y de intensidad para poder responder a las necesidades de la comunidad fue grandísima, y fue evidencia de que si no tienes un sistema alimentario local resiliente y fuerte, no sé qué nos espera en la próxima pandemia. Sí, pero eso me parece muy interesante porque pareciera clara la necesidad, o es clara la necesidad, para mí por lo menos, por lo que dices y por lo que he estado estudiando, pero al mismo tiempo, ahora mencionabas la relevancia de la cooperación internacional y los dineros públicos para que Fresh Farm funcione.
leyendo entre líneas. Entonces, en una economía capitalista como la norteamericana y quizá la global, eso tiene como unas tensiones, ¿no? Entonces tú necesitas esta resiliencia, pero por lo que leí entre líneas, y ya me cuentas un poco cómo ya por dentro funciona un mercado como Fresh Farm, está siendo subsidiada por la inversión de la cooperación, por los dineros públicos. No. Fresh Farm, bueno, de Fresh Farm, empecemos a hablar de Fresh Farm. Fresh Farm es una ONG, una sin ánimo de lucro. Fue fundada en 1997. Y empezó, digamos, con un deseo. Fueron dos mujeres las que crearon Fresh Farm, con un deseo de conectar, digamos, las granjas, los agricultores locales de la región con los centros urbanos. Uh-huh. El mercado para los que vengan a Washington, el mercado de DuPont fue, digamos, así nació Fresh Farm, con ese mercado de DuPont, que es un área como muy turística y transitada en Washington. Así empezó Fresh Farm y fue uno de los primeros mercados urbanos en Estados Unidos y el primero en Washington. Hubo mucha oposición en esa época. De hecho, ¿del lobby o de la comunidad? De la comunidad, de los vecinos, los comercios. Y también es una anécdota, pero entiendo que también el mercado de DuPont es justo enfrente, o sea, tiene una calle completa, varias calles completas, pero es justo enfrente de la embajada, de la residencia del embajador de Colombia en Estados Unidos. Y en ese momento hubo mucha oposición del embajador, incluso de la embajada, por temas de seguridad nacional o no sé qué cosa. Bueno, es un cuento chistoso, pero hubo mucha oposición y finalmente se logró. Y hoy ese mercado, 25, 27 años más tarde, ese mercado tiene un tráfico de 6,000 personas cada domingo, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. 6,000 personas. Entonces vamos a lo que es Fresh Farm. Fresh Farm es una ONG, nosotros la presentamos como una Food Systems Organization, es una organización de sistemas alimentarios. Y con esto, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que Fresh Farm tiene programas que produce o opera soluciones para los retos que se presentan a cada nivel del sistema alimentario. Desde la producción, hasta la distribución, hasta el consumo, hasta el manejo, digamos, de basuras y desperdicios. Entonces, es todo el círculo, la cadena, pues, es toda la cadena. Somos la única organización en la región que tiene bajo una misma sombrilla estos diferentes programas que además están integrados. Eso es súper importante. No son programas aislados, sino que son programas que operan integradamente para construir un sistema alimentario local resiliente, equitativo. Esto para nosotros es muy importante y sostenible. El tema de equidad es muy importante para Fresh Farm y de justicia social es muy importante para Fresh Farm. Nosotros queremos que toda la comunidad o todas las comunidades, independientemente de su ingreso o de la zona de la ciudad en donde vivan, tengan acceso a comida fresca, local y saludable. Y hacemos eso de varias maneras. Entonces, digamos, somos muy conocidos por nuestra red de mercados agrícolas. Tenemos ahorita son como 26 mercados agrícolas en Washington, D.C., en Virginia y en Maryland, que es, digamos, como lo que se llama el DM del DMV. Estos mercados, digamos, son puntos de venta para una red de productores y agrícolas de 260 productores y agrícolas que vienen de 5 o 4 estados más Washington, D.C. Y vienen son 150 millas. Delaware, West Virginia del oeste, del oeste, Virginia del oeste, Maryland, Virginia, Washington, D.C., Pensilvania, etcétera. Todos vienen y vienen con sus cosechas a vender a estos mercados. En 2023, esta red de productores y agricultores, sus ventas
No nosotros, no Fresh Farm. Sus ventas fueron $28 millones. Oye, ¿y esas ventas son en esos mercados En o esos el mercados, mercado? nuestros mercados. Ellos también Solo venden en otros mercados, pero estoy hablando de las ventas en mercados de Fresh Farm. Es muy importante mencionar que la mayoría de estos agricultores y productores son pequeños. Tienen menos, creo que el promedio son 400. ¿Es acres? ¿Acres? Ajá, acres. Pero el nuestro, el promedio son menos de 100 acres. O sea, son pequeños que precisamente hablando de la gran escala, cuando uno habla de economía, del sistema alimentario en Estados Unidos, está dominado por monocultivos, industrialización, mecanización, Cientos de hectáreas incluso, ¿no? cientos de hectáreas y obviamente la consolidación de la producción y la distribución en estos grandes monstruos corporativos. Que de nuevo lo que importa es el rendimiento, la eficiencia, el retorno, no importa la calidad del suelo, no importa. Entonces, estos pequeños agricultores, digamos, si no venden a través de nuestros mercados u otros mercados, no Fresh Farm, no tendrían puntos de venta. Entonces, de ahí la importancia de los mercados para la economía local. Esto es interesante. Yo sé que tú no estás familiarizada con Latinoamérica. Yo quizá no con toda Latinoamérica, pero con Colombia particularmente Claro. sí. Hay un gran foco de programas de las ciudades en mejorar lo que aquí se llama la comercialización. Los mercados, el equivalente, ¿no? Entonces, aquí históricamente hay esos mercados itinerantes. No sé si tú te acuerdes que en los barrios van unos camioncitos al barrio y en una calle se paran. Hay esa versión, después están algunos mercados campesinos. Ahora uno ve algunas iniciativas públicas de las ONGs, también hay que ver, que tienen, por ejemplo, Cundinamarca tiene una cosa que se llama la comercializadora de Cundinamarca. Y un poco su idea es, usted necesita ese intermediario que permita que usted llegue a mercados. No están enfocados en mercados, ahí ya no solo en plazas, sino en ser como ese puente logístico, porque lo comercial casi siempre termina amarrado a lo logístico, como haces que llegue al sitio, y de conexión con los compradores, ¿no? Pero digamos que parte de los retos grandes es, si tú no tienes un mercado donde la gente pueda vender en chiquito, y nos pasó a nosotros, te enfrentas con grandes compradores, cadenas de restaurantes o supermercados, que te exigen un nivel de volumen que dijiste 100 acres, o sea, que aquí podría ser media fanegada, un lote pequeño, pues no puedes responderle a esa demanda de volumen. Y de hecho los programas agrícolas, que me imagino que también en Estados Unidos debe haber de eso, pues están enfocados en mejorar la productividad para mantener calidades y lograr volúmenes. Entonces, aquí no sé, Fresh Farm me imagino que está hablando de ese problema, ¿no? Y es interesante que haya empezado con la idea de necesito mercados como retail que reduzcan en los vórtices de oferta y después distribución y conecten oferta y demanda. Pero, o sea, comienza con los mercados, pero ¿cómo empieza a decidir que es relevante conectarse con el resto de la cadena? Porque es claro que la comercialización es relevante. Sí, esto pasó muy, muy orgánicamente. Entonces, eso es, digamos, te voy a contar, digamos, las líneas de trabajo. Entonces están los mercados, pero la importancia, y se me olvidó una mención pequeñita, y es el mercado como, no solo como motor para la economía alimenticia local, no solo para promover o la resiliencia del sistema alimentario local, sino también para la creación de comunidad. Sí. Es tan importante, son tan importantes los mercados, o sea, ahí se congrega la comunidad y vienen blancos, negros, amarillos y rojos, ricos y pobres, sabes, de todos los colores, sabores. Congrega a la comunidad y a la comunidad diversa, de diferentes niveles socioeconómicos, etcétera, y eso también es muy importante para nosotros. Es como un modo de crear equidad. Estamos todos en el mismo lugar disfrutando del fruto de la tierra. Entonces eso para nosotros es importante. Además de eso, nosotros, digamos que para nosotros es importante el acceso alimentario, crear
canales y puntos para promover el acceso alimenticio, pero sin acceso alimenticio, sin educación sobre lo que comes, no importa qué tanta comida haya disponible. Entonces de ahí que la oferta de lo otro. Exacto, exacto. Puede haber mucha oferta de berenjenas y lechugas y tomates, pero si no tengo ni idea qué hacer con eso, claro, no importa. Entonces son como las dos caras de la moneda. Entonces nosotros también tenemos esfuerzos importantes en educación, food education, educación alimenticia, educación alimentaria. Entonces uno de nuestros grandes ejemplos, que es un modelo espectacular además, que tiene más de casi 20 años, es Footprints. Es nuestro programa en escuelas públicas de Washington, D.C. Estamos en 21 colegios de Washington, D.C., dando con un currículum de educación alimenticia y / nutrición para niños de prekinder a quinto grado. Estos son más o menos 7,600 niños todos los años. ¿Y eso les enseñan a cocinar? Entonces, ¿qué tenemos? Es un programa práctico, o sea, manos a la obra. Tenemos huertas en los colegios, en donde los niños aprenden a cultivar, pero además, y lo integramos con el currículum académico. Entonces aprenden de biología, de matemáticas, de ciencia, mientras están cultivando las semillas, mientras están aprendiendo cómo crece la planta, y después aprenden a cocinar. Ellos mismos cortan la lechuga, ellos mismos pelan las papas, y después se sientan a comer juntos. Oye, ¿y esos son los programas que necesitan más subsidio público, filantrópico y como de dinero del desarrollo? Gracias por alzar ese punto, porque eso... No, es porque era el que con el que empecé, pero... Quería aclararlo. Aclarémoslo de una vez y luego sigo con la descripción de los programas. Y es que nosotros no tenemos recursos, no recibimos recursos de cooperación internacional. Fresh Farm, la mayoría, digamos, de nuestro ingreso viene de grants del gobierno, federales y local, y el resto son donaciones de fundaciones familiares o fundaciones profesionales, las llamamos nosotros, y también de donaciones individuales. Entonces, el Footprints, por ejemplo, este programa del que te estoy hablando, casi la mitad, un poquito más de la mitad, es financiada por el gobierno local, por el gobierno de D.C., porque es solo para escuelas públicas en D.C. Entonces, digamos, esa es otra línea de trabajo, y ese mismo currículo, esas mismas prácticas, digamos, de educación alimentaria y de nutrición, las estamos proveyendo también en mercados agrícolas, etc. Entonces, para nosotros, acceso tiene que estar de la mano con educación. ¿De qué te sirve saber mucho de nutrición si cuando sales solo hay comidas procesadas y sabes qué es lo que pasa en muchas de las zonas en Washington, D.C., en donde se llaman desiertos alimentarios? La verdad es que esa palabra no nos gusta mucho usarla a nosotros, porque un desierto ocurre naturalmente, un desierto alimentario en Estados Unidos no. Es una falla de mercado, ¿no? No, es una... De nuevo, nos podríamos aquí abrir otra puerta e irnos horas por este lado, pero es una herencia de un sistema donde la discriminación racial ha predominado en la historia de Estados Unidos, y digamos la segregación de barrios y algunas áreas en los barrios de Estados Unidos es resultado de eso, no es fallas del mercado, es segregación intencional, claro, muchos años atrás, que se mantiene. Entonces, donde no hay, digamos, buen transporte, no hay supermercados, no hay... entonces es muy difícil acceder a alimentos, a comida fresca, ¿sabes? Entonces, y también tenemos un modelo de distribución alimentaria. Esto lo trato de explicar. No quiero entrar en los detalles porque puede ser muy complejo, pero el punto que quiero hacer es que nosotros apalancamos la infraestructura de nuestros mercados y nuestra red de agricultores para operar el resto de nuestros programas.
Entonces tenemos un programa que creo que no es un programa, es un modelo de distribución de alimentos que se llama el Pop-Up Food Hub. Lo que hacemos es que nosotros conectamos a compradores institucionales pequeños en zonas, digamos, acá se llaman como donde hay temas de acceso alimentario, las clínicas de salud, guarderías, hogares para ancianos, etcétera. Los conectamos a ellos con agricultores de nuestra red. Creamos esa conexión que si no fuera por nosotros no existiría. De modo que esa clínica de salud, esa guardería pueda proveer alimentos frescos y locales a sus clientes. Sí. Entonces, nuestros agricultores ya vienen a nuestros mercados. Nosotros decimos, la guardería X quiere una orden de 1000 zanahorias, 100 zanahorias. Entonces nosotros hacemos la mediación. El granjero, es mi traducción de el agricultor trae además de que ya llega al mercado a vender normalmente en el horario normal, está trayendo las 100 zanahorias que nosotros empacamos y distribuimos a esa guardería. Sí. Entonces hacemos una mediación logística porque es de distribución y también de temas de contabilidad y demás, que conecta a este agricultor con este comprador institucional y esta conexión no existiría si no fuera por Fresh Farm. Pero, prestan un servicio de comercial y de logística. O sea, los camiones los pones tú en el sitio del mercado acopias. El camión lo pone Fresh Farm, exacto. Nosotros empacamos en bolsas. Empacamos en bolsas también. Y lo llevamos a tenemos nuestros, digamos ahí, los partners son como 50, 70 organizaciones en Virginia, Maryland y Virginia, en donde nosotros hacemos esta distribución. ¿Y por qué es diferente? Porque es diferente a otros hubs alimentarios, porque nosotros no tenemos, digamos, no es que nosotros aglomeremos o hagamos la colección de alimentos y la guardemos en una bodega, sino que la hacemos el mismo día. Sí. Y además nosotros no tenemos costos de mediación. El agricultor determina cuál es el costo que nos va el precio del alimento que va. Nosotros no hay ningún costo para nosotros. Nosotros no cobramos ningún costo. Por esa logística, ni siquiera. Por esa logística. Todo es donaciones, todo es grants, todo es... entonces es un modelo de distribución alimenticia urbana que es pionero, la verdad es pionero y está siendo estudiado porque tiene mucho poder de replicación. Claro. Y además tiene una ventaja en relación a la sostenibilidad del productor, y es que tienes, eso es más previsible que cuánto vas a vender en el mercado el fin de semana. Claro, es eso, y además a veces los agricultores dicen, no sé, digamos, tengo como, ¿cómo se dice? Cuando tienes, que te queda producto o te queda producto, entonces a veces nos llaman y dicen, hey, tengo, no sé, me quedaron 100 cabezas de lechuga, y nosotros miramos quién lo quiere, pero entonces todo es pequeña escala, ¿sabes? No hay que olvidarse. La atención está muy centrada en la eficiencia, el alto rendimiento, la gran escala, lo grande, lo conveniente, lo rápido, y nos estamos olvidando de lo que pasa por debajo. Porque hay jugadores pequeñitos que no tienen cómo jugar al nivel más alto, que no necesariamente es bueno, o sea, alimenta mucho en masa, pero tiene repercusiones nocivas para la salud y para el medio ambiente. Entonces, ¿cómo logramos que este sistema más abajo, esta otra capa, funcione efectivamente y creamos las conexiones entre jugadores del mercado donde no hay conexiones actualmente? Y así es como nosotros creamos cambio, digamos, en el sistema. No es hoy tienes no que esté opuesta a estas iniciativas o a estas respuestas, pero no es como hoy tienes hambre, entonces toma una lata de maíz para calmar tu hambre hoy. No, es como tomamos acciones para que el cambio sea sistémico y se mantenga para siempre, básicamente, para que sea sostenible. Sí. Oye, mira, aquí en Bogotá, en Guatavita, estoy viendo en Guatavita, hay un grupo de campesinos que
tiene un mercado, un poco como autogestionado. Realmente los dos líderes están en las entrevistas del podcast. Los dos líderes son un señor y una señora que tienen mucho liderazgo en la zona y le compran a los campesinos. Pero una de las cosas que conversábamos era, de todas maneras ellos hay un punto en donde tienen que ir a las centrales de abastos, que tiene pues un poco la inercia de la producción, porque la oferta campesina, por temas además de altura, clima, ya me imagino que por estaciones, entonces es difícil igual salirse de las cadenas globales de valor o incluso del abastecimiento masivo. ¿Cómo manejan eso? Porque es retador, ¿no? Creo que es muy de decisión del consumidor. Yo sí quiero comer bananos todos los días del año y obviamente aquí no, en esta región no se producen bananos. Entonces yo voy a comprar lo que es local y de temporada en el mercado, pero aquí comen bananos todos los días y voy al supermercado y compro bananas que vienen de África, de Colombia, de Costa Rica. ¿Sabes? No sé si entendí bien tu pregunta, pero por naturaleza, exacto, por naturaleza un sistema local va a producir cosas de temporada. No creo que sea todo o nada, o local o global, sino el balance, priorizando o dándole prioridad a lo local. Sí, no, yo digamos que mi pregunta tenía implícito un cuestionamiento sobre las capacidades de lo local, porque viene la siguiente pregunta y es, total. Nosotros estamos en un país tropical, algunos dicen que puede ser una de las 3 grandes despensas, nosotros quiero decir Colombia. Que me parece más barbaridad eso. Si es que de verdad queremos alimentar al resto del mundo, no queremos estar en ese negocio. Esa es la pregunta grande. Tú tienes entonces aquí producción de banana, que casi que en últimas es todo el año, cacao se compra todos los días, entonces según los ciclos de las zonas está, y tienes digamos un segmento de la tierra en donde hay unas capacidades de producción particulares por el trópico, por el clima, por el agua, y digamos, esa conversación que también está ahí, como de la seguridad alimentaria global y tal, tiene unas tensiones, además de las del lobby y tal, con las capacidades locales por el ecosistema local, etcétera. Pues es una reflexión compleja, pero es una realidad. No vamos a poder pedirle al sistema local que produzca para todo el mundo. Eso sería contradecir la naturaleza del sistema local. Entonces, no, obviamente que eso, yo no creo que sea necesariamente un problema. Es como más aceptar la naturaleza del sistema local. Sí queremos que haya más mercados campesinos, sí queremos que haya, porque esos mercados campesinos o agrícolas estimulan que haya gente que quiera volver a la agricultura. Aquí se está viendo un montón de granjeros, agricultores de primera generación, es decir, que quiere decir que están dejando su trabajo corporativo, no sé, su carrera en otro campo y se dedican a cultivar la tierra. Sí, los neocampesinos que hablan en esto, neorurales les dicen a veces. Exactamente, entonces yo creo que es una evolución natural y que va a seguir creciendo. Lo mismo acá se está hablando mucho del homesteading, que es básicamente tú en tu propio jardín, en tu propia huertica pequeña, en tu terraza o lo que sea, cultivar tus tomates, tu albahaca, una lechuga, etcétera. Entonces está mucho también ese concepto. Aquí se está haciendo muchos jardines, huertas urbanas en los techos el techo del edificio, en los últimos pisos de los edificios. Entonces yo sí creo que es como la evolución natural de la gente de querer ser más local, la conciencia que hay sobre la importancia de la comida para la salud mental, para la salud física. Es innegable. A mí me da risa cuando siguen saliendo estudios y es como, no, ¿para qué más estudios? No, es evidente que necesitamos comer bien para estar bien aquí y aquí. Sí. Entonces, yo sí creo que es una evolución y creo que sus sistemas locales van a ser aún más fuertes. Seguiremos, la globalización no se va a reversar, sería imposible, tendríamos que empezar de cero, irnos a la época de la industrialización, incluso a 10.000 años atrás cuando empezó la agricultura, ¿sabes? No, ahí empezó el sistema y ya no hay vuelta atrás, pero sí creo que estos esfuerzos
hay que invertirlos y por eso es que trabajo en Fresh Farm, porque creo en la importancia de estos esfuerzos y quiero ver que suceda, Y además que suceda en lo local. Ahora igual te quiero hacer una pregunta ahí sobre eso, como sobre tu reacción sobre el tema de Colombia como una despensa. Dentro de esta conversación sobre los sistemas agroalimentarios, y sobre simplificando mucho, está como esta respuesta a la necesidad de consumir local. Pero hay otra parte de la respuesta que busca decir el impacto ambiental que hemos generado con la agricultura intensiva se puede mitigar con modelos de producción agroforestales que también tienen una escala grande y que permiten que, la producción agrícola, digamos que como que de un giro a ser un poco más de menor impacto en el suelo y en el medio ambiente y a su vez más sostenible. Me gustaría ¿qué piensas de eso? Porque vi tu reacción sobre, no, ¿cómo así que despensa? ¿Queremos o no queremos hacer eso? Y no me parece una respuesta tan fácil, yo no te podría decir, pues, pero... Es que aquí a veces sale lo activista de mi corazón, Está bien, pero creo que lo hemos visto, cuando queremos aspirar a un modelo de alto rendimiento, alto retorno, crecimiento económico, va a haber sacrificios que hacer. O sea, crecimiento económico al mismo tiempo con cuidado de los suelos y demás, va a haber una tensión siempre y hay decisiones que se tienen que tomar. Yo no estoy convencida de que queramos promover a América Latina como la canasta del mundo. Uh-huh. La canasta, así, de breadbasket del mundo. Primero porque no sé si el resto del mundo lo vea así. Algo que yo he venido a entender cuando salí de Colombia y me vine para acá es que en Colombia, en América Latina en general, creemos que tenemos más importancia de lo que el mundo cree. Sí, claro. ¿Sabes? Es como, y tenemos este potencial y llegamos acá y es como, no les importamos tanto. Claro. Entonces creo que aquí hay como un reality check de no creo que tengamos el potencial para hacer eso y si lo vamos a hacer, seguro queremos hacer los sacrificios que eso implica para nuestras poblaciones, para nuestro medio ambiente, para nuestros suelos. Empecemos por la tala ilegal de árboles que ya se ven en el Amazonas, en Brasil y demás, porque quieren sembrar, alimentar a más ganado, porque la gente está comiendo más carne, porque quieren sembrar más maíz y soya genéticamente modificado a gran escala. ¿De verdad queremos eso? ¿De verdad queremos eso? Sí, igual, y qué pena por ser insistente. No, me gusta. No. Sí, sin darnos esa importancia latinoamericana, sí hay unos hechos como por ejemplo el hecho de que el cacao está a $10,000 porque la producción intensiva de cacao en África está haciendo, sumado al cambio climático, que pues haya problemas, sumado al cambio climático y algunas regulaciones sobre no deforestación, esclavitud, etcétera, ha presionado los precios y se presenta como una oportunidad para una región como la nuestra de tener buen cacao con buenas prácticas para poder ofrecerle a una parte del mundo, al menos o a unas empresas que compran cacao, incluso a las de la industria alimenticia, pues que un cacao, digamos, que ojalá sea producido con unas prácticas más sostenibles. Y con esto te pongo otro punto extra y además con esta idea de que los modelos agroforestales o silvopastoriles, o sea, esta idea de que el ganado esté metido en tal, pues tiene una relación directa con la protección de biodiversidad, que está ahorita en la conversación local muy relevante por la COP de biodiversidad que viene, y digamos la capacidad de mitigar pues del climate action, de la lucha contra los efectos del cambio climático, ¿no? Esa me parece interesante, como yo sé que tú trabajas local y que tienes una versión donde lo local tiene un impacto y además no lo pongo en duda, de hecho me deja pensando sobre cómo podríamos replicar de eso, que puede funcionar mejor, pero la conversación sobre lo global local
en relación, digamos, además a los retos globales como biodiversidad y cambio climático, sigue siendo muy interesante. Y en particular cuando hablas de commodities que vienen producidos del trópico, pues es interesante acá, ¿no? Sí. No, sin duda. Y Colombia tiene que hacerlo. O sea, hay que aprovechar definitivamente esos incrementos de precios, pero eso es temporal. ¿Sabes? Eso es temporal. Me refiero a cuál es la estrategia de largo plazo, cuáles son los principios de desarrollo del país. ¿Cuáles son los principios? No es temporal, inmediato, ok, alzó el precio, listo, démosle al cacao, genial, listo, nos hacemos un agosto por un par de años, 3 años, y luego ¿qué? Sí. Oye, ya llevamos 1 hora y me gustaría que habláramos finalmente de la relación con los cocineros. Como chef, digamos que hay muchos chefs hablando de la relevancia de consumir local, de las oportunidades de biodiversidad, incluso en Latinoamérica, los que están siendo los mejores chefs son aquellos que han entendido como, oiga, yo tengo estas cosas locales, esta diversidad, incluso biodiversidad que se traduce en diversidad alimenticia, y eso es como el camino de los chefs. Después está todo el tema de cocinas tradicionales, que también es muy interesante porque, y de nuevo, los chefs también tocando esos temas. ¿Cuál es el trabajo con los chefs? Aparte del tema de formar a los jóvenes y a las personas en la comida, ¿cómo están trabajando, digamos, con estos, no sé cómo se diga, generadores de opinión? Sí. Esto es interesante porque a mí me gusta ver, porque lo que está pasando aquí en Estados Unidos es como hay como una inercia a seguir la línea de lo que pasa en Estados Unidos, hay como una tendencia. Entonces, ese movimiento, como esa ebullición alrededor de los chefs y lo tradicional y las cadenas de valor y demás, que es maravillosa, me parece a mí, esto sucedió en Estados Unidos hace muchos años. Entonces, para ponerte un ejemplo, en el 97, la idea de empezar a traer, digamos, agricultores locales y de que los proveedores de los restaurantes sean agricultores locales y orgánicos, fue de una chef, ella es austriaca, se llama Nora Puyon. La idea de Fresh Farm, ella fue la que, digamos, plantó las semillas en las dos cofundadoras. Ella plantó la semilla del mercado urbano, agrícola urbano, y ella fue, su restaurante Nora fue el primer restaurante orgánico en Estados Unidos. Entonces, ¿estaba en Washington ella? En Washington, sí. Que de hecho es súper interesante porque yo celebré mi cumpleaños ahí como en 2015, y ella salió y saludó, pero me parecía increíble que yo años después entendiera quién era ella, estuviera trabajando con ella, además, porque yo todavía trabajo con ella. Es interesante. Entonces, digamos que si ves ahí, desde ahí ya había una influencia o no una influencia, sino la idea, el bombillo iluminado encima de la cabeza de los chefs, de entender qué pasa antes de que yo sirva esto en el plato, cómo se produce y cómo además eso añade valor a mi cocina, a mi quehacer. Entonces, no, sigue. Y ahí empieza. Y no sé si en Colombia, qué tan familiarizado está en Colombia con José Andrés, el chef. José Andrés es un chef español, pero digamos que construyó su carrera exitosísima en Washington. Sus primeros restaurantes están en Washington, ahora están en todos los lugares del mundo. Y fue también el fundador de World Central Kitchen, que es esta organización que que presta servicios digamos, que organiza a los chefs locales y las cocinas locales para ejecutar esfuerzos de ¿cómo se dice? Como humanitarian relief, ayuda humanitaria en zonas de conflicto. Ellos han estado en Ucrania, en zonas de desastres naturales, Katrina, bueno, todos los huracanes, etc. Y José Andrés fue, pues según cuenta Nora fue la primera que le dijo a José Andrés: vamos a una finca, vamos a una producción agrícola y empecemos a proveernos de los productores locales. Y eso
creó, pues ya después en California también, creo que en California hasta antes de Washington DC, pero como está este movimiento de chefs más involucrados con lo que, cómo se produce lo que yo estoy poniendo en el plato. Exactamente. Oye, pero eso es lo que tú dices que estaba pasando en el 97, 2000, etcétera. Pero hoy ¿qué está pasando entonces? Hablando un poco de Hoy en día, digamos que sí añade mucho valor a un chef, a un restaurante que produzca local y demás, es lo mismo. Estoy hablando de DC. Sí. Digamos, hay una tendencia natural y creo que yo como un poco de presión de grupo de que los chefs tienen que proveerse de consumos locales. Es como normal, ya se normalizó, ¿sabes? Es como, y eso es lo deseable. Lo ponen en los menús, entonces pollo de la granja no sé qué, o pollo del productor si sé más, manzanas de no sé qué. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros, este Pop-Up Food Hub del que te hablé, además, digamos, de las relaciones con organizaciones comunitarias pequeñas, tenemos relaciones con restaurantes. Entonces, de farm to table o farm to restaurant. Entonces, y ellos son nuestros clientes. A ellos sí les cobramos un fee, un costo por la distribución, pero hacemos la conexión entre los agricultores locales y el restaurante. Y cuando llegas al restaurante, dicen el menú, no sé, zucchini o lechuga o kale del network de la red de Fresh Farm. Entonces nosotros sí estamos en la jugada, mejor dicho, estamos en ese espacio, también estamos, creo que es algo que debemos solidificar y hacerlo y como institucionalizarlo más, pero definitivamente es algo que está sucediendo dentro de Fresh Farm también, hacer estas conexiones. Sí, y sabes que siento también una cosa que yo siento incluso con los chefs de fuera, es que está la conversación sobre lo local, pero se vuelven hilos muy frágiles o muy puntuales. Entonces hace falta incluso y quizá en la alta cocina es así. Y aquí por lo menos está pasando que hace falta dar un salto como a la mediana cocina, si se puede decir así, como un poco más masiva, en donde tú estás en ese, claro, aquí el ejemplo claro es, no sé, Crepes and Waffles, ¿no? Una gran cadena de restaurantes, nosotros intentamos venderles con los proveedores, si los volúmenes de ellos era como poner como exportar a Estados Unidos, o sea, esas cifras enormes que se vuelven imposibles. Pero incluso, y hablé de Crepes, que es como el grandísimo, hay unas cadenas intermedias o incluso restaurantes medios, que lo que les pasa también es que no encuentran un aliado como Fresh Farm para eso. Porque además no tienen lo que le pasa a nosotros. Primero, lo que le pasa a las organizaciones comunitarias es que no tienen ni idea de cómo hacer compras a agricultores. Y los agricultores no tienen ni idea de ventas institucionales. Entonces, en el momento que nosotros hacemos esa conexión, también creamos capacidad y creamos conocimiento en estas dos partes, en estos dos eslabones. Pero quiero hacer un apunte, Juan, y es que genial los restaurantes, genial la alta cocina, genial Virgilio en Perú y genial José Andrés, pero eso no es eso es una conversación totalmente diferente al sistema alimentario equitativo. Claro. En donde queremos asegurarnos que las poblaciones mal servidas, de bajos ingresos, que luchan y sufren de mal acceso, perdón, a veces el cerebro me falla en Spanglish, exacto. De inseguridad alimentaria, ahí es donde tenemos nuestro rol importante. Yeah. Entonces, por ejemplo, yo sé que la Fundación Rockefeller tiene unos, digamos, esfuerzos importantes en financiar, en fondear esfuerzos donde, digamos, no sé, cocinas de hospitales o cocinas, esto ya es más a escala, exactamente. Claro, sí. Pero ¿sabes qué termina pasando? Yo que estoy estudiando cocina, es que yo creo que parte de la conversación es el camino de un chef en formación o de un chef incluso joven. Pues Virgilio es un referente para un tipo de cocina, para un segmento, pero hay una cantidad de oportunidades, y hablo de los chefs, pero también están realmente, las cocinas tradicionales, o incluso la cocina de la casa, en donde tú también necesitas acceso, ¿no? Y pues quizás ya lo explicaste muy bien, porque también aquí al final es curiosamente este podcast sí que lo oyen chefs, porque son mis compañeros, los 10 compañeros que tengo. Pero digamos que esa reflexión, por ejemplo, incluso en las escuelas de cocina, puede ser que no sea tan presente, porque la referencia es, tienes que comprar local y tal, pero quizá en el lado cool de la compra local,
para ser Virgilio o Leo, ¿no? Y obviamente Leo, eso es exacto, Leo también. popular. Pero a lo que voy es sí, es una conversación importante y es chévere que los chefs hablen de esto, porque además los chefs tienen que es algo bueno de los chefs, que es lo que ha pasado con Nora y José Andrés, bueno, Nora ya no tanto, porque ha pasado mucho tiempo, pero José Andrés es que es más mediático. Claro. Entonces crean recordación y crean conciencia más fácilmente en las audiencias. Sí. Entonces ahí la gente me dice, oh, este tipo está hablando de esto, ok, quiero saber de dónde vino el tomate, quiero entender, oh, el mercado, oh, los agricultores, oh, así funciona el sistema alimentario local, es que si compro así, yo estoy apoyando a fulano y sutano, ok. Entonces eso es lo que yo veo la ventaja en los chefs y me parece una conversación relevante que debería estar además en la formación de cualquier chef. Pero el sistema todavía, digamos, al menos acá le falta para que esos chefs sea fácil proveerse de estos insumos locales. Todavía faltan esas conexiones, esa infraestructura. Oye, bueno, se me ocurren muchas preguntas, pero creo que tenemos que parar por hoy acá. ¿Qué más quisieras agregar? ¿Tienes alguna como, no sé, desde tu visión local de Estados Unidos, quizá una reflexión para Latinoamérica o no, como quieras? No tengo nada específico, pero tal vez es más como una pregunta, como curiosidad, porque cada vez que yo voy a Colombia en los últimos años, me encanta ver que hay un montón de productos, mantequillas de maní, chocolates y granolas y como productos que entienden que es una producción como no tan procesada, de productos, insumos locales y demás, y solo es como una observación. Me encantaría ver esa industria creciendo más, por ejemplo. De pronto no sé si es tanto Colombia como el productor de insumos, de los commodities, ¿no? El cacao, el plátano, pero ¿qué valor agregado? ¿Qué estamos haciendo con esos productos? Creo que hay mucho potencial en Colombia para eso, porque he visto unos productos deliciosos y espectaculares en Colombia. Cada vez que voy, me cargo además, me traigo un montón cada vez que voy. Sí, es muy influenciado por la cultura de wellness, que es muy chistoso ver como la venta siempre es por el lado de la dieta y el wellness, pero ahí hay algo. Sí, está creciendo. Yo creo que incluso hay instituciones, hay una ONG que se llama la Comercializadora de Comercio Social, pues está diciendo mal el nombre, que es del grupo Éxito y Carulla, que están, digamos, permitiendo que ellos tengan acceso al retail, digamos, grande, o sea, a los grandes superficies de supermercados. Yo creo que también incluso el low ticket, o sea, el D1, no sé si te cuentas, si te suena. Ellos están también haciendo un intento como de encontrar proveedores que tengan capacidad de producir a bajo costo y a ese nivel de volumen. No es de tanta, pues es de país, ¿no? No es de proximidad necesariamente, sino que eso es nacional. De uno tiene 3.000 tiendas, una cosa así muy grande. Yo creo que ahí hay una oportunidad que incluso se ve hacia afuera, con muchos retos. Pues tiene una ventaja, y es la industrialización a la escala norteamericana, pues aquí no ha llegado, ¿no? Y incluso el cumplimiento de las reglas sanitarias y el enforcement, o sea, la capacidad de hacer seguimiento al cumplimiento de reglas sanitarias, a veces deja un espacio súper interesante para mercados locales de mermeladas, salsitas. Sí. Porque, claro, tú no tienes ese enforcement gigante que sí tiene el sistema americano. Y eso curiosamente lo ve uno muy bien. Nosotros hay unos cocineros de Villa de Leyva que producen salchichas y chorizos. Y el problema de las salchichas y chorizos es que la norma exige que tú le eches un metal pesado, que no me acuerdo cómo es el nombre, para que se conserve. Pero eso obviamente es malo, y ellos dicen: yo no le voy a echar eso. Eso significa que no se van a certificar. Pero aquí hay una oportunidad, quizás muy activista también, como el lado activista de esta conversación. Sí. Pero que es muy valioso. Y además tiene el hecho de que tú no industrialices un alimento, tiene unas ventajas de sabor muy interesantes, además de las ventajas de salud. Para seguir explorando, digamos. Aquí, por ejemplo, en quesos, tengo una entrevista en 8 días con una gente que produce quesos y yogures por fuera de Inbima, y venden en toda Cundinamarca. Es decir, ellos pues
ya verás la entrevista. Bueno, aquí no creas, aquí también hay un mercado medio, no oscuro, pero de leche, Informal, por ejemplo, de leche cruda, que pues, es prohibido vender en los mercados, es prohibido, pero también hay un mercado de leche cruda aquí. No sé, Juan, en general creo que me parece una conversación súper interesante, hay muchísimo más de qué hablar porque es que esto se está conectado con de aquí en Estados Unidos, temas de racismo, de discriminación, de historia de Estados Unidos, de temas de regulación, salud, es un tema donde todo se conecta, o sea, la comida para mí es donde empieza y termina todo. La cultura, no hablamos de la cultura, pero que tiene que ver con, tú implícitamente lo decías, con los temas de salud. Sí. La manera en que comemos está directamente relacionada. Está directamente como relacionada. Y la cultura y lo social, por ejemplo, la vida social transcurre al lado de una bebida o de una comida. Al lado de una comida. Y eso, pues, pues tiene mucho que ver con quienes somos como sociedad. O sea, tú en España sales por la noche a tapitas, ¿no? Es una cerveza con y aquí sales de fiesta a unos restaurantes particulares. Es decir, esto nos da para hablar más. Yo digamos, yo me quedaría, pero el podcast no puede ser mucho más largo. Yo y además tenemos hasta las 10:30. Pero sí podemos repetir. Porque además yo estoy aprendiendo más, entonces seguramente se me ocurrirá. Y yo también, para mí esto todavía es, yo sigo aprendiendo, sobre todo del sistema local, como que entendí mucho cómo funcionaba Estados Unidos, las cosas que como activista me oponía, pero hay temas que recorrer, el tema de proteínas alternativas y de carnes, todo esto es súper interesante también. Incluso todo el tema de insectos. Cuestiones éticas, bueno, hay por donde hay tela para contar por donde sea. De hecho, si tienes gente para que invite para hablar de esas cosas. Tengo una persona con la que estaba pensando que se llama Adi Baker. Yo lo conocí